Hola compañeras, hola compañeros, soy Jorge Alonso y en este video vamos a ver el tema de excentricidad de las cónicas. En general la idea de excentricidad es sencilla de explicar, es sencilla de entender y pues tiene que ver con esta ecuación. Lo que vamos a ver esencialmente, o la idea principal que vamos a ver, es que todas las cónicas, ya sea circunferencia, elipse, parábola o hipérbola, todas se pueden ver mediante una ecuación de este tipo. Es decir, yo puedo establecer, a partir de una ecuación de este tipo, yo puedo establecer la ecuación de una circunferencia, de una elipse, de una parábola o de una hipérbola. Y lo único que va a ir cambiando en cada caso es el valor de E que yo tengo que poner para que esta ecuación se transforme en cualquiera de esas cuatro cónicas. Entonces, como E es lo que está cambiando en esta ecuación, o dicho en otras palabras, dependiendo del valor de E, esta ecuación va a ser alguna de las cuatro cónicas. Entonces a este valor le vamos a llamar la excentricidad de las cónicas o de la cónica. Y entonces, dependiendo de la excentricidad que tenga una cónica, la cónica va a ser circunferencia, elipse, parábola o hipérbola. Entonces, en este video hay que tener presente el trabajo que ya hemos hecho en los videos anteriores. Por ejemplo, el caso fácil, que de hecho pues no casi no hay que hacer nada, es el caso de la parábola. Nosotros ya sabemos, voy a dibujar aquí mis ejes, nosotros ya sabemos que, por ejemplo, si mi parábola tiene vértice en el punto P de coordenadas C, 0, entonces su recta directriz ya sabemos que es la recta, la voy a dibujar con regla, ya sabemos que entonces su recta directriz es la recta L que tiene como ecuación a x igual a menos c. Y nosotros ya sabemos que en el caso de una parábola, la ecuación canónica cartesiana de una parábola que tiene este foco y esta directriz es y cuadrada igual a 4cx, donde, insisto, el foco tiene coordenadas c, 0 y la directriz tiene como ecuación y cuadrada, perdón, no y cuadrada, la directriz tiene como ecuación x igual a menos c. Y sabemos, en estas condiciones, si nos fijamos, esta ecuación nosotros la dedujimos a partir de precisamente, esto que voy a escribir ya lo hicimos en el video de la parábola. En ese video, a partir precisamente de la ecuación x igual, perdón, la distancia de x a p igual a la distancia de x a l, a partir de esta ecuación nosotros dedujimos esta otra. Es decir, si nos fijamos, la ecuación a partir de la cual nosotros dedujimos la ecuación canónica cartesiana de la parábola es exactamente de esta forma, en donde la excentricidad, yo diría, obviamente, vale 1. Es decir, lo que trato de decir es que en el caso de la parábola, el trabajo que requerimos hacer ya lo hicimos y por lo tanto podemos decir que la excentricidad para una parábola de la parábola es E igual a 1. Insisto, si yo en esta ecuación pongo E igual a 1, esta ecuación obviamente se convierte en esta y el trabajo que ya hicimos nos permite ver que esta ecuación la podemos transformar en la ecuación canónica
cartesiana de una parábola, en este caso horizontal, que abre hacia la derecha, más o menos así sería mi parábola. Entonces, el caso de la parábola es el caso fácil, es decir, efectivamente, esta ecuación, cuando el valor de es 1, se convierte en una parábola. Insisto, esto ya lo vimos en el video dedicado a la parábola. Otro comentario que hace falta mencionar, porque lo vamos a empezar a utilizar, es que si nos fijamos, para que yo pueda empezar a desarrollar esta ecuación, yo necesito tener un foco, considerar un foco, y necesito considerar una recta. A este punto le voy a llamar foco de la cónica y a esta recta le voy a llamar directriz de la cónica asociado al foco respectivo. Entonces, esa parte va a ser la parte, digamos, un tanto, no difícil, esa va a ser la parte laboriosa en el caso de la elipse y de la hipérbola, porque creo que ya debemos de estar viendo que en el caso de la parábola, desde el inicio siempre se definió a la recta L que funciona como directriz de la parábola. Y si nos fijamos en los videos que hemos hecho de elipse y de hipérbola, no hemos trabajado con rectas directrices ni a la elipse ni a la hipérbola. Entonces ese es un primer comentario, que con el trabajo que hemos desarrollado parecería que la única cónica que tiene directriz es la parábola. Pero entre otras cosas, lo que vamos a ver ahorita es que tanto la elipse como la hipérbola también tienen directrices. Y entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar precisamente a esas directrices para posteriormente poderlas utilizar en esta ecuación y ver si esta ecuación se puede transformar en una elipse, es decir, se puede transformar en la ecuación de una elipse o en la ecuación de una hipérbola. Entonces, una vez hecho esos comentarios, creo que podemos avanzar. El otro comentario que hace falta mencionar, y creo que ya lo hemos mencionado en los videos anteriores, es el siguiente. Ahorita me voy a centrar, o nos vamos a centrar, en el caso de la elipse y en el caso de la hipérbola, en el entendido de que la circunferencia no es otra cosa más que el caso particular de una elipse cuando los focos P y Q coinciden. Entonces, en este video ya abordamos la parábola, vamos a abordar la elipse y vamos a abordar la hipérbola, y no vamos a abordar directamente la circunferencia porque, lo repito, una circunferencia no es otra cosa más que un caso particular de una elipse, cuando en la elipse coinciden los focos P y Q, y si esos focos coinciden se convierten en un solo punto que resulta ser el centro precisamente de la circunferencia que se estaría generando. Entonces, otra cosa que quiero enfatizar mucho es en lo que vamos a desarrollar ahorita. Hay que tener presente todo el tiempo que lo que estemos haciendo prácticamente va a ser lo mismo. Es decir, vamos a desarrollar el procedimiento a la par, tanto para la elipse como para la hipérbola, porque son el mismo. Entonces, en este tema de excentricidad, casi todo el tiempo esta ecuación no distinguiría si se trata de una elipse o de una hipérbola. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo y solamente en ciertos momentos va a hacer falta considerar que se trata de una elipse o que se trata de una hipérbola. Y justamente esto que estoy diciendo nos da pie a que notemos
que la diferencia, casi la diferencia exclusiva entre lo que distingue a una elipse y a una hipérbola es precisamente el cómo están colocados sus focos con respecto a sus vértices. Nosotros ya hemos visto que en el caso de una elipse, la distancia que hay del origen a uno de los focos, a esa distancia le hemos llamado C, y la distancia que hay del origen a uno de los vértices, a esa distancia le hemos llamado A. Y sabemos que en el caso de la elipse, el valor de A es mayor que el valor de C, y ambos valores son definidos como positivos. Entonces, por ejemplo, voy a borrar esta parte para que no estorbe mucho. Yo sé que, por ejemplo, en la elipse, tanto 0 es menor que C, es decir, C es mayor que 0, pero a su vez A es mayor que C. Y ya también hemos visto que, por ejemplo, si yo construyo una circunferencia que tenga centro en el foco P y que tenga radio A, esa circunferencia debe de cortar al eje de las Y. Entonces, lo que quiero decir es que yo puedo considerar, este trabajo ya lo hicimos cuando hicimos el trabajo de la elipse, podemos considerar un triángulo rectángulo cuyos catetos sean precisamente C, cuya hipotenusa sea precisamente A, y al otro cateto lo llamamos B, y nosotros ya vimos que en la elipse resulta que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, o lo que es lo mismo, resulta que B cuadrada es igual a A cuadrada menos C cuadrada. Es decir, en la elipse es lo que en la elipse se cumple que A es mayor que C y se cumple que B cuadrada es igual a A cuadrada menos C cuadrada. Análogamente, sabemos que en una hipérbola, en este caso la distancia que hay del origen a un vértice es A y la distancia que hay del origen a uno de los focos es C. Y yo diría claramente, ahora se cumple la relación contraria. En este caso, ahora C es quien es mayor que A. Es decir, podemos escribir que ahora ambas cantidades siguen siendo positivas, pero ahora A es la que es menor que C. Y lo mismo, si ahora construimos con centro en V1 una circunferencia que tenga radio C, esa circunferencia toca al eje de las Y. Digamos que lo toca aquí y nuevamente yo puedo entonces determinar un triángulo rectángulo cuyos ahora este cateto vale A porque es la distancia que hay del origen a uno de los vértices. La hipotenusa vale C porque precisamente la circunferencia fue construida con radio C y ahora a este cateto le llamamos B. Y en este caso se cumple que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, o lo que es lo mismo, B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Entonces, las diferencias que van a surgir cuando hagamos el procedimiento tienen que ver o están totalmente relacionadas con que en una elipse se cumplen estas relaciones y en una hipérbola se cumplen estas relaciones. Pero mientras no ocupemos estas relaciones, lo que hagamos va a ser exactamente válido o totalmente válido tanto para la elipse como para la hipérbola. Entonces yo lo voy a desarrollar, vamos a ir desarrollando lo siguiente en el entendido de lo que lo que estemos desarrollando es válido
tanto para la elipse como para la hipérbola. Cuando haya falta hacer una distinción, la haremos e indicaremos que entonces en ese momento eso será válido ya sea para la elipse o para la hipérbola. Por principio de cuentas, construyamos la circunferencia. En ambos casos, construyamos la circunferencia que tiene centro en el origen y radio A. En este caso, esa circunferencia pues es precisamente esta circunferencia, y en este caso pues obviamente esa circunferencia pues resulta ser esta circunferencia. ¿Sale? Entonces aquí, debido a que A es mayor, esta circunferencia pues queda por fuera del foco P, y debido a que aquí A es menor, esta circunferencia queda por dentro, digámoslo así, del foco P. Podemos considerar que el foco P tiene coordenadas C,0, el foco Q tiene coordenadas menos C,0, el vértice V1 tiene coordenadas A,0 y el vértice V2 tiene coordenadas menos A,0. Insisto, las coordenadas de estos puntos son independientes del dibujo que estemos utilizando, sirven para las dos. Ahora, también conviene recordar que nosotros, lo voy a poner con otro color porque esto es simplemente un recordatorio, nosotros ya sabemos que la ecuación para una circunferencia es x menos p producto punto con x menos p igual al radio al cuadrado, donde r es el radio de la circunferencia y p es el centro, es decir, esta circunferencia tiene su centro, aquí lo ponemos para que quede bien. La circunferencia que tiene centro en P y radio R está dada por esta ecuación. Además, sabemos que si yo quiero construir la polar del punto A con respecto a esta circunferencia, la ecuación de la polar de A con respecto a la circunferencia que tiene centro en P y radio R está dada por la ecuación x menos P producto punto A menos P igual a R al cuadrado, donde P es el centro de la circunferencia, A es el punto al cual le estoy sacando la polar y R es el radio de la circunferencia. Entonces, este recordatorio lo vamos a utilizar ahorita. Entonces, utilizando esto, yo puedo escribir o darme cuenta que si quiero encontrar la ecuación de la circunferencia que tiene centro en el origen y radio A, esa circunferencia en este momento, pues su ecuación sería x menos 0, producto punto x menos el vector 0, entonces me queda simplemente x, producto punto x, igual al radio al cuadrado. El radio de la circunferencia es a, entonces me queda a al cuadrado. A su vez, ahora lo que vamos a hacer es construir la polar del punto P con respecto a la circunferencia, ya sea en este caso en el que el punto P está dentro de la circunferencia, o ya sea en este caso en el que el punto P está fuera de la circunferencia. Independientemente de cualquiera de los dos casos, la ecuación para la polar de P, ¿cómo quedaría dado? Me quedaría, yo la puedo obtener a partir de esta ecuación. Entonces me quedaría x menos el centro de la circunferencia, pero en mi caso el centro de la circunferencia es el origen, entonces solo me queda x menos el vector 0, que me sigue quedando x, producto punto A, donde A, ¿quién es? A es el punto al cual le quiero sacar la polar. En este caso, el punto al cual le quiero sacar la polar es P, entonces aquí escribo P, menos P, que es el centro de la circunferencia, que en mi caso es el origen, entonces quedaría menos el vector 0, que sigue quedando P, igual a el radio al cuadrado, pero en mi caso el radio es A, entonces me queda A cuadrada. Es decir, esta ecuación representa la polar del punto P
tanto para una figura como esta, como para una figura como esta. Entonces, voy a dibujar esa recta para que nos demos una idea de cómo quedaría. Entonces, en este caso, la polar, sabemos que como el punto está dentro, es una recta que pasa por fuera de la circunferencia. Además, sabemos que esa recta debe de ser perpendicular y a esta recta le podemos llamar L sub P. Ahora, en este caso, como el punto está fuera de la circunferencia, sabemos que la polar es una recta que es secante a la circunferencia y también sabemos que sigue siendo perpendicular. En este caso, esta sería la recta L sub P. Ahora, yo diría, debe de sonar razonable que las rectas que vamos a ocupar como directriz son precisamente estas rectas que estamos construyendo. Es decir, en el caso de la elipse, esta va a ser la recta que vamos a utilizar como directriz para a partir de esta ecuación deducir la ecuación de una elipse, y lo análogo con esta. Esta es la recta que vamos a ocupar para considerarla en esta ecuación y a partir de ahí desarrollar desarrollar la ecuación de la hipérbola. Bueno, por ejemplo, también a lo mejor hace un poco falta dibujar la elipse para que nos demos una idea. Nosotros ya sabemos que dados el foco P, el foco Q, el vértice 1 y el vértice V2, pues ya la elipse queda completamente determinada. La voy a dibujar a mano simplemente como para darnos una idea. En este caso la elipse andaría más o menos como por aquí. Más o menos. Más o menos andaría como por ahí la elipse. Y en el caso de la hipérbola sabemos que lo mismo, como ya tenemos los vértices P y Q y los vértices V1 y V2, sabemos que en este caso la hipérbola más o menos pues debe de andar como por acá. A mano alzada más o menos me quedaría ahí. Y de este lado más o menos me quedaría ahí. Es decir, lo que quiero decir ahorita es que nosotros ya sabemos que en particular los vértices sí forman parte del lugar geométrico de la elipse, y en el caso de la hipérbola también los vértices forman parte del lugar geométrico de puntos que conforman a la hipérbola. Esto lo digo porque lo vamos a utilizar ahorita. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos construido una circunferencia que está aquí y además a partir de esa circunferencia hemos construido la polar del foco P. En cualquiera de los casos construimos la polar del foco P con respecto a la circunferencia de radio A. Esa polar en este caso es esta y en este caso es esta. Ahora, justo yo quiero que se cumpla esta ecuación. Yo quiero que esta ecuación me represente tanto a una elipse como a una hipérbola. Ahora, eso quiere decir que si se fijan, hasta aquí el punto P ya sabemos que va a ser el punto P y tenemos sus coordenadas. Hasta ahora ya sabemos que aquí la recta L pues va a ser esta recta L sub P, pero todavía no tenemos una ecuación. De hecho, la ecuación que tenemos es una ecuación vectorial. Entonces me conviene esta ecuación vectorial pasarla a una forma cartesiana. Y entonces eso es muy fácil, simplemente hay que considerar que el vector x tiene coordenadas x. El vector x tiene coordenadas x, y en este caso el foco tiene coordenadas c, 0. El valor de a pues ya es un número real, es a cuadrado. Entonces, haciendo este producto punto, yo diría es claro que nos va a quedar cx
la y se cancela, igual a la a cuadrada, y a su vez entonces esta ecuación es x igual a cuadrada entre c, es decir, una ecuación cartesiana para la polar de P con respecto a la circunferencia que tiene centro en el origen y radio a es o está dada por la ecuación x igual a cuadrada entre c. Con esto debemos observar que ya tenemos una ecuación cartesiana para la polar, ya tenemos en particular las coordenadas del punto que vamos a utilizar como foco, es decir, ya tenemos la ecuación de la que va a ser la directriz, ya tenemos las coordenadas del que va a funcionar como foco, y entonces en esta ecuación lo único que me faltaría saber es quién es E. Pero a E yo lo voy a poder despejar. ¿Por qué? Porque si en lugar de considerar cualquier punto arbitrario, yo considero un punto que sí sepa que debe de pertenecer, es decir, que debe de cumplir esta ecuación, a partir de eso vamos a poder despejar a la E. En particular, nosotros sabemos que si nuestra ecuación es de la forma la distancia de x a P igual a E veces la distancia de X, en este caso de una vez ya ponemos a L sub P, en particular el punto X yo lo puedo sustituir por el punto V1, es decir, por uno de los vértices, porque ese punto debe de satisfacer esta ecuación. Entonces aquí podemos escribir la distancia de V1 a P es igual a E veces la distancia de V1 a la recta L sub P. Y a partir de aquí ya tenemos todos los elementos que necesitamos para desarrollarlo. Esto me quedaría, o me queda la distancia, el punto V1 tiene coordenadas A, 0 y el punto P tiene coordenadas C, 0. Entonces esta distancia es igual a E veces la distancia del punto que tiene coordenadas V1, el punto, las coordenadas de V1 que son A, 0. Y ahora yo quiero calcular la distancia de V1 a la recta L sub P. Eso no es nada difícil de hacer. ¿Por qué? Fijémonos, el punto V1, voy aquí a encimarlo y ahorita lo borro, sus coordenadas son A, 0. En particular, si yo quiero calcular la distancia de V1 a L sub P, pues quiero calcular esta distancia que estoy pintando de rojo, donde esta línea debe de ser trazada perpendicularmente. Entonces, calcular la distancia del punto V1 a la línea L sub P es lo mismo que calcular la distancia del punto V1 a este punto. Pero este punto, ¿qué coordenadas tiene? En general, cualquier punto que esté sobre esta recta, su coordenada X tiene que ser A cuadrada entre C, porque precisamente la recta está dada como la recta cuya ecuación es A cuadrada entre C. Eso me indica que cualquier punto que esté sobre esta recta, su coordenada X es A cuadrada entre C. Y su coordenada Y, pues es la altura que tenga el punto en ese momento. Es decir, su coordenada Y sí puede variar. En particular, la coordenada de este punto, que es la intersección de la recta L sub P con el eje de las X, pues tiene que ser A cuadrada entre C, 0, porque en este momento este punto no tiene altura, por decirlo de alguna manera. Entonces, para calcular la distancia de V1 a la recta L sub P, hay que calcular la distancia de V1 a este punto. Entonces esto lo borro porque nada más es como una pequeña explicación que no debería de hacer falta hacerla. Entonces, ahí está. Entonces aquí abajo
sacar esta distancia es lo mismo que sacar la distancia del punto V1 que tiene coordenadas a el punto que tiene coordenadas a cuadrada entre c, 0. Y a partir de aquí podemos desarrollar las operaciones y empezar y despejar a E. Entonces aquí me va a quedar la norma del vector, de este vector menos este vector, que me queda A menos C, 0. La norma de este vector es igual a E veces la norma del vector A menos A cuadrada entre C, 0, la norma de ese vector. Y aquí ya nada más es cuestión de, se puede hacer de forma más larga, se puede hacer de forma más corta. En el fondo lo que hay que hacer es empezar a desarrollar estas operaciones utilizando las propiedades de norma, de producto punto que conocemos. Por ejemplo, aquí me conviene hacerlo así. La norma de este vector es la raíz cuadrada del vector producto punto consigo mismo. Entonces, si yo hago eso, me va a quedar la raíz cuadrada de este vector producto con punto consigo mismo, es decir, la primera coordenada a menos c al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, pero como es 0, esa segunda coordenada se cancela. Es igual a e veces y aquí hacemos lo mismo. La primera coordenada al cuadrado, pero si se fijan aquí, para que esta c sea denominador común de ambos términos, de una vez yo puedo poner AC menos A cuadrado entre C. Esa primera coordenada yo la tengo que elevar al cuadrado, hacer la raíz de todo eso, más el cuadrado de la segunda, que como es 0, ya nada más queda esta parte. Ahora, en este momento yo puedo cancelar la raíz con el cuadrado. La raíz con el cuadrado. Y entonces lo que me va a quedar es el valor absoluto. Entonces aquí me va a quedar el valor absoluto de A menos C, porque si yo elimino el cuadrado con la raíz, yo no sé si originalmente lo que estaba dentro de la raíz era positivo o negativo, por eso debo de ponerle valor absoluto. Entonces aquí me va a quedar valor absoluto de A menos C es igual a e veces, y aquí lo mismo, el valor absoluto de, y factorizamos una vez la a, me queda a entre c, que multiplica, en este caso, a c menos a, valor absoluto de esa parte. Ahora aquí viene lo interesante. Hasta este momento no hemos utilizado el que A sea mayor que C o que C sea mayor que A. Ahora aquí sí lo vamos a utilizar, es decir, vamos a hacer la distinción. Si A es mayor que C, entonces A menos C es positivo y puedo yo simplemente quitar las barras de valor absoluto. Quedaría A menos C porque esto ya es positivo. Igual a E veces. Y lo mismo, si A es, aquí lo escribí mal, si A es mayor que C, entonces C menos A sería o es negativo y entonces necesito ponerle un signo menos a esta cantidad para poder quitar las barras de valor absoluto. Ese signo menos se lo voy a poner a C menos A, lo que hace que quede menos por menos A me quedaría A, menos por C me quedaría menos C. Es decir, si yo considero que A es mayor que C, esta expresión puedo quitarles el valor absoluto y escribir esto. Ahora, aquí ya yo diría, es obvio que A menos C se va a cancelar con A menos con A menos C, perdón, y por lo tanto E me queda, este está dividiendo, pasa multiplicando, E me queda igual a C
entre A. Pero nuevamente, como A es mayor que C y A está en el denominador, me queda que en este caso E sería o es un número menor que 1, definido como C entre A. Y análogamente, si ahora C es el que es mayor que A, entonces ahora esto me queda negativo y entonces aplicando el valor absoluto me quedaría menos lo que está adentro del valor absoluto, que me queda C menos A igual. Y ahora como C es mayor que A, lo que está aquí, C menos A, es positivo, esto es positivo, y entonces ahora del lado derecho simplemente puedo quitar las barras sin ningún problema. C menos A. C menos A se cancela con C menos A y entonces me queda nuevamente despejo a la E y me queda E igual a C entre A, pero ahora como C es mayor que A, ahora el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto esto me queda un valor mayor a 1 definido como C entre A. Es decir, en este momento esta es la parte que nos va a interesar, que en el caso de la elipse, el valor de A queda definido como C entre A y es menor que 1. Y en el caso de la hipérbola, el valor de E queda definido como C entre A mayor que 1. Eso lo podemos poner aquí a manera de ir haciéndolo de manera esquemática. En el caso de la elipse, me queda E igual a C entre A menor que 1. Y en el caso de la hipérbola me queda E igual a C entre A mayor que 1. Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero en ambos casos el valor de E queda definido como C entre A. La única diferencia es que en este es menor que 1 y en este es mayor que 1. Entonces ya podemos avanzar. Ya tenemos todo lo que necesitamos para poder desarrollar esta ecuación, que es la ecuación que queremos desarrollar. Entonces, pues desarrollémosla, es decir, lo único que voy a hacer ahorita es volverla a copiar para que me quede todo muy claro. Yo quiero desarrollar la ecuación x, la distancia de x a p, la distancia de x a p es igual a e veces la distancia de x a la recta L sub p. ¿Por qué? Porque ya tengo quién es el punto que va a servir de foco P, ya tengo la recta que va a servir de directriz L sub p y acabamos de obtener quién va a ser el valor de la constante E. Entonces ya tenemos todo lo necesario para poder desarrollar esta ecuación. Y enfatizando nuevamente que el desarrollo que hagamos ahorita va a ser válido tanto para la elipse como para la hipérbola. Solo en el momento que hagamos la consideración de que A es mayor que C o que C es mayor que A, en ese momento sí habría que distinguir entre la elipse y la hipérbola. Pero mientras no hagamos eso, el procedimiento o el proceso es válido tanto para la elipse como para la hipérbola. Entonces, pues desarrollemos esta ecuación, nada más es cuestión de desarrollarla. Entonces, esto es la distancia del punto x, y al punto P que tiene coordenada c, 0 es igual a E, que es C entre A, independientemente de cualquiera de los dos casos, el valor de E es C entre A, que multiplica a la distancia que hay del punto X a el punto Y. Pero nuevamente, haciendo el mismo razonamiento que acabamos de hacer hace ratito, la distancia de un punto arbitrario XY a la recta L sub P es la misma que la distancia del punto X, Y al punto que tiene coordenadas A cuadrada entre C
y, porque todo punto en la recta L sub P, su coordenada X es a cuadrada entre C, y su coordenada Y en este caso coincide o la hacemos coincidir con la coordenada Y del otro punto, y entonces esto equivale a esto. ¿Sale? Ahora, nada más es cuestión de empezar a desarrollar esta parte. Esta distancia yo la puedo ver como la norma de este vector menos este vector. Es x menos c, y menos 0, entonces es simplemente eso. Igual a c entre a por la norma de este vector menos este vector. Me queda x menos a cuadrado entre c, y menos y, 0. Ahí está. Ahora, lo que tengo que hacer o lo que me conviene hacer en este momento es elevar al cuadrado de ambos lados. Si yo elevo al cuadrado de ambos lados, pues entonces puedo seguir escribiendo lo siguiente. Si elevo al cuadrado, como aquí hay una norma, eso es equivalente a cancelar la raíz con el cuadrado. Y si entonces simplemente me queda x menos c al cuadrado más y cuadrado es igual, esto queda elevado al cuadrado, c cuadrado entre a cuadrado. Este cuadrado se va a cancelar con la raíz que aparecería, y entonces me queda simplemente x menos a cuadrado entre c cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, y el otro término se cancela, y entonces me queda simplemente así. Aquí es únicamente cuestión de seguir desarrollando. Me va a quedar este binomio al cuadrado es x cuadrado menos 2cx más c cuadrado más y cuadrado. Y del otro lado me queda x cuadrado y de una vez c cuadrado a cuadrado x cuadrado. Ahora, menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces me va a quedar 2x y tengo que multiplicar este término por este término. La a cuadrada se cancela con la a cuadrada. Una c que está abajo se cancela con una c que está arriba, y entonces simplemente me queda una c arriba. Ahora más el cuadrado del segundo, me va a quedar a cuarta entre c cuadrada, pero a su vez a cuarta se cancela con a cuadrada y arriba simplemente queda a cuadrada. Esta c cuadrada se cancela con esta c cuadrada y me queda esto. Solamente son cuentas, no nos debe de parecer difícil ni nos debe de causar problema. En este momento hay que observar que 2cx se cancela con 2cx y podemos seguir desarrollando. Todo lo que tenga x o y lo paso del lado izquierdo, entonces me queda x cuadrado menos c cuadrado entre a cuadrada x cuadrada más y cuadrada. Y ahora del lado derecho ponemos todo lo que son constantes, a cuadrado menos c cuadrado. Y entonces aquí es donde vamos a empezar a utilizar lo que ya habíamos dicho desde el inicio, que en el caso de la elipse a es mayor que c, y en ese caso b cuadrada es igual a cuadrada menos c cuadrada, y lo equivalente para la hipérbola. A partir de aquí sí hay que hacer esa consideración. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente, que si A, es decir, aquí vamos a hacer el caso, si A es mayor que C y por lo tanto, como ya vimos, E es igual a C entre A menor que 1, también sabemos que en ese caso b cuadrada es igual a cuadrada menos c cuadrada. Es decir, si a es mayor que c, se cumple todo esto, y en ese caso esta expresión ¿cómo quedaría? Si se fijan, aquí yo puedo factorizar a la x cuadrada y
aquí me quedaría a cuadrada menos c cuadrada dividido todo entre a cuadrada, simplemente hice la resta de las fracciones, más y cuadrada es igual a cuadrada menos c cuadrada, pero en este caso eso vale precisamente b cuadrada. Y ahora aquí ya nada más hay que completar. Esto me queda x cuadrada. Aquí me queda, esto es precisamente b cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada es igual a b cuadrada. Pero ahora en esta ecuación puedo dividir todo entre b cuadrada. Si divido todo entre b cuadrada, b cuadrada, b cuadrada, b cuadrada por todos lados, esta ecuación simplemente toma el aspecto de x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Es decir, si se fijan, hasta este momento el procedimiento es el mismo para una elipse que para una hipérbola. A partir de aquí sí varía porque a partir de aquí hicimos la consideración de que a es mayor que c. Y si a es mayor que c, lo que estamos viendo es que se obtiene una elipse. Ahora, si en lugar de hacer esta consideración, hacemos la otra, es decir, si ahora C es la que es mayor que A y por lo tanto E sigue siendo C entre A, pero ahora es mayor que 1 y por lo tanto ahora B cuadrada me queda igual a C cuadrada menos A cuadrado. Entonces, si hacemos eso, nuevamente lo que tenemos que hacer es desarrollar esta ecuación que me sigue quedando. Nuevamente factorizo la x cuadrada que multiplica a cuadrada menos c cuadrada, todo dividido entre a cuadrada que multiplica, perdón, más y cuadrada igual a cuadrada menos c cuadrada. Ahora lo que me conviene o lo que nos conviene hacer en este momento es multiplicar por menos de ambos lados. Es decir, multiplicamos por menos aquí y eso hace que aquí también se convierta ese más, se convierta en menos. Multiplicamos aquí menos y multiplicamos por menos de este lado. Entonces, al hacer esto, este menos más bien lo metemos aquí. Menos por menos c me va a quedar ahora c más c cuadrada menos por a cuadrada menos a cuadrada y al hacer eso ya estamos considerando el signo menos. Ahora entre a cuadrada y todo eso multiplicado por x cuadrada. Ahora me queda menos y cuadrada y lo mismo. Menos por menos me va a quedar c cuadrada menos por más menos a cuadrada. Y entonces ese multiplicar por menos fue un truco para poder considerar que c cuadrada menos a cuadrada es igual a b cuadrada. Ahora, esto simplemente pues ya podemos decir que es x cuadrada que multiplica a b cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada igual a c cuadrada menos a cuadrada es b cuadrada. Nuevamente dividimos todo entre b cuadrada, b cuadrada, b cuadrada. Aquí se cancelan, aquí esta b con esta b y por lo tanto me queda x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Y si nos fijamos, pues esto es la ecuación de una hipérbola. Es decir, en efecto, lo único que hay que hacer es entender lo que hemos hecho. Nuestro objetivo fue, ¿será que esta ecuación se puede transformar
ya sea en la ecuación de una elipse o en la ecuación de una hipérbola? Y la respuesta es sí. Lo único que hay que hacer es darse cuenta quién es la recta que tienes que considerar en el caso de la elipse y quién es la recta que tienes que considerar como directriz en el caso de la hipérbola. Y además tienes que saber quién es el valor adecuado para E. Precisamente lo que hicimos en este video fue decir que en ambos casos me conviene considerar como directriz a la polar del punto P con respecto a una circunferencia que tiene centro en el origen y radio A. Esa polar queda definida con esta ecuación. Si yo considero esa como la recta directriz, puedo despejar el valor de E en la ecuación. Y vimos que en el caso en que A es mayor que C, esa E es entre A, pero sobre todo es menor que 1. Y en el caso en el que C es mayor que A, esa E es entre A, pero sobre todo es mayor que 1. Teniendo esos elementos a la mano, procedimos a desarrollar la ecuación en cuestión, considerando a esa recta que habíamos construido, considerando a esa excentricidad que construimos y considerando al punto P como el foco. Es obvio, yo diría que es obvio que todo este desarrollo que hemos construido lo hubiéramos podido construir también para el foco Q y la respectiva directriz, para el foco Q y la respectiva directriz. Es decir, solo hicimos el caso en que consideramos a uno de los focos y su respectiva directriz, pero avisamos que se puede hacer, y yo diría que debe de ser claro que se puede hacer utilizando el otro foco y por lo tanto la otra directriz asociada a ese foco. Y llegamos a que en efecto, si desarrollas esa ecuación, puedes obtener una elipse o puedes obtener una hipérbola. Por lo tanto, a manera de resumen, podemos decir, lo voy a anotar aquí, a manera de resumen podemos establecer lo siguiente. Pues me queda o nos queda algo así, ya hice el diagrama, ya hice el esquema. Lo que hemos visto en este video es esta ecuación, la distancia de x a p igual a e veces la distancia de x a una recta, puede representar o puede convertirse en la ecuación de cualquiera de las cónicas. Puede convertirse en la ecuación de una parábola, de una elipse o de una hipérbola. Y solo depende del valor que tome E. Si E toma exactamente el valor de 1, entonces la ecuación se transforma en la ecuación de una parábola. Y hemos visto que en este caso la ecuación de esta parábola, donde el foco tiene coordenadas c, 0 y la recta tiene ecuación x igual a menos c, es una parábola horizontal que abre hacia la derecha, cuya ecuación es y cuadrada igual a 4cx. Aquí enfatizar que en este caso e es igual a 1. Y acabamos de ver, hicimos ya todo el desarrollo, que si e es menor que 1, entonces esta ecuación queda de esta manera, donde el foco, por ejemplo, si el foco tiene coordenadas c, 0, si la recta directriz tiene como ecuación x igual a cuadrada entre c, y si e es igual a c entre a menor que 1, entonces la ecuación se transforma, y ya lo vimos, en una elipse horizontal con focos P y Q, en donde pues de la misma manera que hicimos el trabajo para P y L sub P, se puede hacer para Q y L sub Q, es decir, una elipse tiene dos directrices. Y lo mismo para una hipérbola, creo que ya se debe de entender. Si ahora la E o la excentricidad es mayor que 1, entonces esta ecuación, teniendo en cuenta estas consideraciones, se convierte en una hipérbola horizontal cuyas directrices son L sub Q y L sub P.
Aquí solamente encontramos la ecuación de L sub P, pero haciendo lo mismo, pero para el punto Q se puede encontrar la otra directriz. Entonces el comentario es que tanto la elipse como la hipérbola también tienen directrices y es más, tienen dos cada uno. Y vimos que esta ecuación, haciendo estas consideraciones, se convierte en esta ecuación que sabemos que es la ecuación de una hipérbola. Le voy a dejar hasta ahí. Espero que haya quedado claro este tema de la excentricidad. Solamente es una pequeña introducción. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Soy Jorge Alonso.